Hello, and welcome to this new episode of 100 Days of Code Challenge. Estoy muy contento el día de hoy de saludarlos otra vez en este Hum Day, Happy Hum Day, ¿no? Esta, ¿cómo se llama? Joroba de la semana, ¿no? La mitad de la semana. Ese es un término que así es como se dice, como decimos, Happy Hum Day. Es para referirnos a el miércoles. Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en este 100 Days of Code Challenge, en este que es nuestro día 42. No lo puedo creer. 42 ya. Es el día 42. Y no dejamos de aprender cosas en este tutorial de Python. I'm super glad, super happy of you guys of being here. Ya está Paul acá con nosotros. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oigan, se acerca ya el final de este tutorial. Estamos en el Module 4. Me parece que vamos en la sección 11 de 15. Del módulo 4 de 4, y esto quiere decir que el día de hoy, si mis cálculos no me fallan, vamos a leer el resumen y vamos a tomar un quiz y enseguida vamos a tomar un examen. Y yo no sé, y me gustaría que ustedes me apoyaran a tomar esta decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer para el examen? Yo sin duda creo que tengo que prepararme. No sé si está hablando el síndrome del impostor or not, pero lo que estoy seguro es de que hay que prepararse para este examen. No sé si debería de hacer por lo menos como un repaso de todos los resúmenes que hemos visto en estos 4 módulos. That's what I believe that it has to be done. Pero no sé. Finalmente hay este examen no es el de la certificación. Este examen es como para calentar motores, y creo que también si nos equivocamos en este examen, lo que puede hacer es señalarnos cuáles son los puntos que tenemos que reforzar. Eso es lo que estoy creyendo. No sé ustedes qué es lo que opinen, y me gustaría escucharlos. Y también déjenme saludos a todas estas personas que ya se están conectando. Déjenme saludos. Nos vemos al ratito también en el Conversation Circle. Tenemos círculo de conversación el día de hoy, que es miércoles a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, si tú no eres parte todavía de alguna de nuestras comunidades, ya sea en Discord o en WhatsApp, pues ven, únete a estas comunidades y forma parte de esos Conversation Circles que tenemos el día de hoy, ¿ok? Tenemos, recuerden, lunes, martes, miércoles y jueves tenemos Conversation Circles. So come and join us. Ernesto, how's it going, man? How are you? Ernesto dice, hi, everyone. Okay, so how about if we get this party started? Hay que empezar. Estoy un poco nostálgico, porque pues ya va a acabar el tutorial. Digo, no es que vaya a terminar este reto. Damn it. How's it going, man? No es que vaya a terminar el reto. El reto continúa, son 100 días y estamos en el día 42. Eso quiere decir que hemos pasado más de 84 horas aprendiendo Python y mejorando nuestro inglés. Me da mucho gusto que ustedes me estén acompañando en este journey, en este viaje, en esta experiencia que es aprender Python. Okay, so let's go to our tutorial. Remember, we are in the Skills for All webpage, que esto es el instituto de Cisco, el Cisco Networking Academy, la academia de Cisco. Y este es el tutorial, que creo que es un muy buen tutorial. Hemos aprendido, we've learned lots of different things. We already have some bases, right? So we are probably going to take bases too, that's for sure. But nothing but. Se los recomiendo mucho. Estuvo muy bueno este asunto. Todavía no termina. El día de hoy creo que vamos a concluir el tutorial. Todavía nos faltan los quizzes, los exámenes, right? Pero la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Do the test, as you mentioned, dice Ernesto. The result will address to the stuff you need to go over it. Es Ernesto, se me puso la piel chinito, man. ¿Cómo te estás expresando en inglés? Muy acertadamente. Sí, muy acertadamente. Felicidades, Ernesto. Ernesto ha tomado cursos con nosotros
y ha estado, yo creo que desde el día 1 probablemente, ¿no, Ernesto? En estos tutorials, aparte de sus clases de inglés, va a todos los círculos de conversación, es lo que me dice Teacher Alex, va a todos los círculos de conversación y está mejorando su inglés de manera sistemática y lo está haciendo muy bien. Congratulations, Ernesto. Congratulations. ¿Y qué les iba a decir? Ah, por cierto que el día de ayer puse un tweet que hablaba de esta iniciación que vamos a tener el lunes 26, estos cursos que empezamos el lunes 26, que son de A2 a B1 y de B1 a A2, es decir, como medio básico intermedio hacia el intermedio avanzado, así es como se catalogan, ¿no? Y ayer les estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Saben qué onda? Les ponían en un ex, me quedan muy pocos lugares y como que la banda dijo, este es el momento. Y se lanzó a inscribirse y fueron tantas las personas que se inscribieron que ya tuvimos la necesidad de abrir otro grupo. Entonces ahora, el día de hoy, me quedan 4 lugares para cada uno de estos 2 nuevos grupos. 4 lugares para A2 y 4 lugares para B1. Recuerden, el A2 va a terminar en B1 y el B1 va a terminar en B2. Aprovechen porque aparte durante febrero no lo van a volver a ver, es una promoción del 2x1, ¿ok? 2x1. Esto quiere decir que si ustedes quieren invitar a alguien que estudie con ustedes, pues adelante, o también lo pueden reflejar en que este curso adquieran 2 cursos por el precio de uno. Cada curso dura 4 meses. Come and join us, ¿ok? Y luego dice Paul Darwin, ¿a qué se refiere ama en ain't? Ok, ama es una reducción que es como I'm going to, como I'm this, I'm that, ¿no? Y ain't es la contracción y son tan informales, yo no les recomiendo el uso, son súper informales, de tal manera que ain't, fíjate, ain't empezó cuando yo lo vi por primera vez en los 90s. Era la contracción de I am not. So la gente decía ain't, right? Pero ha sido tal la deformación de esto que ahora ya no es nada más para el uso del verb be en primera persona. Después se adoptó como cualquier auxiliar o como cualquier verb to be, ¿no? Como en lugar de decir I don't like JavaScript, ain't like JavaScript, así dicen algunos, pero es un nivel de comunicación muy informal, ¿ok? Últimamente lo he visto ya no nada más con la primera persona, sino también con he, she, you ain't, he ain't, ¿no? En lugar de I don't, he doesn't, she doesn't, you don't, o inclusive I am not, he isn't, she isn't, you aren't, right? They ain't también. Entonces, así es como lo utilizan. Yo no lo recomiendo para nada, pero está bueno que lo sepan. Ahora, recuerden por favor que en Inglés para Devs lo que nosotros hacemos es ayudar a personas que están en el mundo tech a mejorar su inglés porque están buscando un trabajo o están buscando una promotion. They're looking for a job or they're looking for a promotion. Y esto es muy slang, ¿no? Mucho del street, mucho del hood. No tiene caso. Por eso lo revisamos, sí, como cosa perdida, pero no es realmente un tema dentro de nuestros cursos. Lo podemos utilizar, sí, pero no está bien dicho, vamos. Hasta entre los nativos eso se considera muy informal. Como falta de cultura, pudiera atreverme a decirlo. ¿Ok? Ok, so, ¿estábamos dónde? You guys remember print debugging? Ah, ya me acordé. Hago esto porque ayer vimos esta parte, ¿se acuerdan? El idle, que quedamos que se pronuncia idle. So click here to see the screenshots that show the idle debugger during a simple debugging session. Thank you, University of Kentucky. Estas
Esta página se los da la University of Kentucky a la Cisco Networking Academy, ¿no? Y es para ver cómo está funcionando el debugger. El tema es de que acá utilizamos Visual Studio Code, que por cierto ayer me tronó otra vez. So weird, right? We use Visual Studio Code, so the Visual Studio Code already has a debugger built in. So I think, y lo digo muy como entre las, caminando como por las piedritas, de que no lo vamos a necesitar en la vida real, pero probablemente para el quiz de aquí sí. Hay que estar pendientes de eso. Hay que estar pendientes. Por lo pronto ya tomé la decisión de no verlo, de no hacerlo, right? Y ojalá, y a lo mejor les decía ayer que en la segunda parte de este live stream, en donde vamos a efectos prácticos, estamos utilizando este sitio de Code Wars para hacer ejercicios, porque fíjense, no hemos hecho un ejercicio en las últimas unidades, ya tiene rato, desde las últimas secciones y subsecciones. Yo creo que por lo menos de este Module 4 hemos pasado unas 3 secciones sin ningún lab, y entonces por eso tomamos la determinación de irnos a ver ejercicios prácticos a otro sitio. So siento que estoy gritando porque oigo muy fuerte la luz the music in the background. So I believe that I'm gonna turn down the volume a little bit. Okay, there you go. So how about if we start reading, right? Remember, I read, you repeat. And if you don't have the whole opportunity to repeat everything I said, well, just repeat keywords, right? Something that you think that is worth mentioning. I'm also going to pause every time I see a word that is worth mentioning, okay? So stick with me. Let's continue. You can use how the debugger visualizes. No le tengan miedo a esa terminación S. Muchas personas se lo brincan porque están acostumbrados, por ejemplo, que si no tuvieran esta S, aquí dijera visualize. Pero cuando es la tercera persona del singular, se agrega una S y ahora sí se pronuncia visualizes. Variables. Yes, variable, si no tuviera esta S es el mismo caso. Si no tuviera esta S sería singular. Existiría esta E si fuera una más variable, y la pronunciación correcta en singular sería variable. Pero como tiene una S y está siendo plural, entonces vamos a decir esa S. No le tengan miedo. Variables, ¿ok? And parameter. Podemos hacer olvídalo. Parameter, yes. Values. Aquí tenemos otra opción de estas, otro ejemplo de esto, ¿no? Si le quitamos la S, hacemos que esto diga valor en lugar de valores. Y entonces, si lo decimos en inglés, value, omitimos la E. Pero cuando es plural, ponemos la S y entonces sí que se pronuncia la E. Values, right? Okay. Let's continue. And note, ¿pero qué estamos leyendo? Ya se me perdió. You can now see the debugger visualize. You can see how the debugger visualizes variables and parameter values. And note the call stack, which shows the change of invocations leading from the currently executed. Fíjense, executed. Aquí hay otra D, ¿no? Otra E que sí se pronuncia. Execute, si no tuviera esta D, se diría execute y no se pronunciaría la E. Pero como le estamos poniendo la D en pasado, executed function to the interpreter level. No me estoy concentrando porque estoy bien puesto en el tema del inglés. A ver, déjeme leerlo de nuevo. You can see how the debugger visualizes variables and parameter values. And note the call stack, which shows the change of invocations leading from the currently executed function to the interpreter level. Okay. If you want to know more about the idle debugger, consult the idle documentation. Yeah, I don't want to. Okay, let's go to the next point. Vamos a ver si no me arrepiento más adelante de no haber visto esta documentación.
Ojalá que no, y lo peor que pueda pasar es que regresemos a verla. So 4.7.11, print debugging. Okay. This form of debugging, which can be applied to your code using any kind of debugger, is sometimes called interactive debugging. ¿Cómo se llama? Print debugging, which can be applied to your code using any kind of debugger, is sometimes called interactive debugging. The meaning of the term is self-explanatory. Self-explanatory. Noten cómo este dash está pegando estas dos palabras para hacer de ellas un adjetivo. Self es por sí mismo, explanatory, que se explica. Entonces, si lo pegamos, dice que se explica a sí mismo. ¿Ok? Y luego noten otra línea, que como les había dicho en algún momento, esto puede ser como una coma o unos dos puntos. The process needs the developer's interaction to be performed. ¿Se fijan? Aquí nos está dando más información de este self-explanatory. Nos está diciendo como, en otras palabras, the process needs your interaction to be performed. Yes? You get it? You get it? Esto lo hemos visto toda la semana. Y a mí me interesa que ustedes aprendan el uso de los dashes y de los hyphens para que eleven su nivel de escritura. Que cuando ustedes estén escribiendo algo, los utilicen y la persona con la que esté destinado el texto diga, mira, es un nivel diferente, ¿no? Si ustedes utilizan este tipo de cosas en su currículum, están dando un hint a la persona que lo lee de que, pues, le saben, ¿no? Le saben al inglés. Some other debugging techniques can be used to hang bugs. It's possible that you're unable or don't want to use a debugger. Eso yo. The reasons may vary. Are you helpless then? Absolutely no. Absolutely not. Not. Not es diferente de la palabra no. Y es diferente de la palabra no. Hay estas tres negaciones. Not, no y no. Cuando decimos no something, no chicken, es que no hay pollo, ¿no? No code, no session today. Si digo no session today, es que no hay sesión, right? Si digo no, right, es la palabra no, la negación no, tal cual. Hey, is your name Felipe? I say no. Ya no dije no. Dije no. ¿Se fijan? No. Is your favorite programming language JavaScript? No. No. No estoy diciendo no, estoy diciendo no, right? Y not, que es la negación que ayuda a un auxiliar. I do not. I don't. I do not. I do not know JavaScript, for example, right? Siento que cada ejemplo que hago de JavaScript es adverso, y entonces cuando me toque aprenderlo se me va a hacer más complicado porque estoy sembrando esa inception, esa idea. Dice Paul, now. Ese es now. So, no, not. Y esto que está diciendo es now. Pero now no es una negación, es ahora, ¿no? ¿Y ahora? Ok. ¿Queda claro, Paul? Yes. Let me know in the comments if it is clear to you. So, is John your name now? No. I will say no. Creo que lo estás escribiendo como se escucha, ¿verdad? Por eso obtienes ese no, right? No. Or no, it isn't. Puedes decir no. Puedes decir no, it isn't. Esa es la respuesta correcta en un quest. Esa es la respuesta corta que debes de poner, ¿no? Pero ya en la vida real, pues puedes decir no. And that's it, right? Es muy rude. Yes, es rude. Es super rude. Es muy informal, ¿no? Y lo formal sería decir no. No, it isn't, right? No, it isn't. Yes. Supongo que ese W que estás poniendo es nada más para hacer énfasis en que hay como una U, ¿verdad? No te estás refiriendo a la palabra W, tal cual. So it's no, right? No es no. Es not. Not, no y no. No, it's not.
right? El no corto se usa solo para indicar que no hay algo. From top of my mind, yeah. No. No water, no this, no that. Yes. No, podemos hacerlo también para reglas prohibitivas, prohibited rules like no smoking. No smoking is allowed. Smoking is not allowed. No smoking. No walking on the grass. ¿Me explico? No speaking. En una clase, no speaking, right? Sí, entonces que no hay y una regla que prohíba algo. Groserías sería rudeness or bad words. No, that will be cursing. Groserías tal cual como unas palabras altisonantes serían cursing, right? Curse, right? Maldiciones. Así es como se traduce. Y rudeness es más bien como una grosería de no tener modales, de ser muy harsh, muy áspero en tu trato, ¿ok? Bad words is the same as curses, pero bad words se les dice más a los niños. ¿Sabes? Those are bad words, right? Son palabras malas, right? That's how you speak to your kids, right? Okay. Great, this is them. Yes, I get it. And I'm more than happy to help. Okay, so you may use one of the simplest and the oldest, but still useful debugging tactics known as print debugging. The name speaks for itself. You just insert several additional prints. Eso hago yo. No sabía que era un método tal cual. Que era una cosa. What's a thing? Right? So, es como cuando estás en el front end y le pones a todo el border de un píxel rojo, ¿no? Yeah, it's the same thing. Ahorita a ver qué trae. Y ya imprimes la lista acá en Python, ¿no? Something like that. So the name speaks for itself. You just insert several additional. Esto es algo que les he hablado también en muchos episodios. Esta terminación AL no es additional, right? Additional, financial, technical. Esa AL es all, right? Print invocations inside your code to output data which illustrates. Fíjense, es que es inglés, ¿no? Entonces no siempre sigue una lógica. Les he estado hablando durante los últimos 20 minutos que a veces estas cuando son en tercera persona o cuando son plurales sí se dicen. En este caso illustrates, pero no illustrators. Right? Yeah, I know. I'm sorry. Yo no lo inventé. Yo solamente sé. Okay. So data which illustrates the path your code is currently negotiating, right? Negotiating. Negotiating. Okay. You can output the values of the variables which may affect execution. De la sh a la n. Execution. Right? Es un tip para esas palabras que terminan en ion. Execution, right? Dispersion, function, shun. Remember, try to repeat with me. No. Hey, kid, don't say bad words, right? Don't say bad words. Or don't curse. Or stop cursing, right? Yeah, así sería. Yeah, bad words. Bad words, no bat. Bat es un bate. Bat, right? Bad. O Batman. Bad. Son cosas muy sutiles. Son cosas muy sutiles que se reflejan en la pronunciación. Y de eso trata este show. De cosas sutiles y no tan sutiles en términos de pronunciación. ¿Ok? Esas cosas tan sutiles pueden llegar a hacer la diferencia en que ustedes entiendan a su interlocutor nativo o no, el que ustedes estén acostumbrados a la manera en la que ellos hablan. Si ustedes se aferran a decir las cosas como ustedes creen que es correcto, cuando escuchen a alguien hablar con las mismas palabras que ustedes, pero con diferente pronunciación, ahí es donde no va a haber entendimiento, right? That's a problem. Okay, let's continue. These printouts. Fíjense cómo esto sucede mucho tanto en el español como en el inglés. Hay palabras
que son compuestas, ¿verdad? Y esas dan una nueva palabra. Y eso habla de la evolución del idioma, ¿no? Print out son impresiones. These printouts, right? Es lo que salió del print. Printouts may output, right? Output. Producir meaningful text like I'm here. I entered the faux function. The result is 0. Or they may contain sequences. Fíjense, esto así. Sequence, singular. Sequences, plural. Sequences. Repeat with me. Sequences. 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 Sequences of characters. Characters. Singular de characters, character. Plural de character, characters. Si se pronuncia la R, ¿no? That are legible that are legible only to you. Please don't use obscene. Ahí está otra. ¿Se fijaron? Obscene. Damn, ¿ya viste esa palabra? Creo que es Paul, ¿no? Or indecent words. Palabras no decentes o obscenas. Cursing, right? For the purpose. Y es que fíjense, una cosa son las palabras obscenas, otra cosa son las palabras indecentes, que no tienen decencia. Acuérdense que el prefijo en es lo contrario, ¿no? Y el cursing es más como la maldición, tal cual, ¿no? No voy a hacer un taller de cursing, obscene and indecent words, right? Pero ahí se los dejo de tarea. No quiero que venga YouTube a cancelarnos el live ahorita. So, even though you may feel a strong temptation, your reputation can be ruined in a moment if these antics leak to the public. These antics, I don't know what antics mean. Let's Google that. Antics. Antiguo, para mí sería, pero no. Oh, look. Let me share the tab instead. It says foolish, outrageous, or amusing behavior. Capers, amusing behavior, pranks, larks, escapades, nonsense, tonterías. Foolish, tonterías. Yeah, don't curse, guys. Son puras tonterías. As you can see, this kind of debugging isn't really interactive at all, or is interactive only to a small extent. When you decide to apply, the input function to stop or delay code execution. What? As you can see, this kind of debugging isn't really interactive at all, or is interactive only to a small extent. When you decide to apply the input function to stop or delay code execution. Ya. O sea que son muy sencillas, ¿no? Y no tienen mucho de interactivo, pero funcionan como flags, ¿no? After the box are found and removed, the additional printouts, las impresiones, may be commented or removed. It's up to you. Don't let them be executed in the final code. They may confuse both testers and users and bring bad karma down upon you. Karma. Te van a traer la maldición. Don't let them be executed in the final code. They may confuse both testers and users and bring bad karma down upon you. Sobre ti. Dice Paul, teacher, family and people ¿son tercera persona? Yes. Me gustaría revisar la pronunciación del word family. Family. 3 syllables. Two syllables, not 3 syllables. No es family. Family. A no ser que estés haciendo énfasis en la palabra, ¿no? My family, right? Something like that, right? But it's family. En una conversación normal, en una oración normal, lo vas a decir como 2 sílabas. Family, okay? And the next word is people, right? Eso no tiene mucha dificultad, people.
But yeah, family is the third person porque estás hablando de la familia, no de los miembros de la familia. De manera que en español inclusive la palabra familia es singular. Mi familia es unida, mi familia es bonita. Entonces, no decimos mi familia son, ¿verdad? Podemos decir en mi familia somos, pero ya el sujeto es tácito y estamos hablando de nosotros, ¿verdad? ¿En dónde? Dentro de la familia. O sea, nosotros somos en mi familia unidos, something like that, right? So that's the point. Yeah, family is singular noun. It's a singular noun, it's third person. Es un et. Es un it, es un et. So my family is great. And people. People, no, fíjate que people es plural. Es un sustantivo irregular. De manera que person es one and people es el plural. ¿Ok? Entonces, people are y no people is. De manera común, right? Se puede utilizar como people is confused o people is great. People is great here, ¿no? Pero eso gramaticalmente está mal, está equivocado, pero es común en el uso y no es de nivel cultural bajo. Depende del contexto, pero no, en el ámbito laboral eso no estaría mal. People is great here, right? Pero lo correcto sería people are great. Sí, entonces people no es tercera persona. People no es tercera persona, ¿ok? Por lo menos del singular, no es tercera persona del singular. Family sí, ¿ok? ¿Ok, Paul? Good. So, the karma down upon you. 4.712. Oh my God. ¿Se acuerdan que nada más son 15, no? A ver. Aquí dice 15. Vamos aquí. Some useful tips. Luego unit testing. Y luego el resumen y luego el quiz. Chan chan. Ok. Good. Let's continue. Some useful tips. Here are some useful tips which may help you to find and eliminate the bugs. None of them is either ultimate or definitive. Definitive. Yes. Definitive. Definitive or definitive? Definitive. Yes, estoy equivocado con definitely, right? No, definitive. Use them flexibly and rely on your intuition. Rely, no rely, right? Rely on your intuition. Rely, confía. Don't believe yourself. Check everything twice. Useful tips. ¿Creen que los useful tips vayan a venir en el quiz? ¿Será como pura formalidad? I don't know. Try to tell someone, for example, your friend or coworker, that your code is expected to do and what your code is expected to do and how it actually behaves. Be concrete and don't omit details. Answer all questions your helper asks. Eso está bueno, ¿no? Pero ¿qué hay de cuando estamos solitos? Solitos. Estoy viendo como que sobra mucho espacio aquí, ¿no? Y estamos medio reducidos de espacio. But anyways. Answer all questions your helper asks. You'll likely realize the cause of the problem while telling your story. Sí, me ha pasado y aquí con ustedes, que estoy tratando de explicarles lo que está y de repente me quedo en blanco y ya no sé qué hacer y luego de repente, es por esto. Obviamente sus comentarios me ayudan muchísimo más. While telling your story, as speaking activates these parts of your brain which remain idle during coding. Yeah. If no human can help you with the problem, use a yellow rubber duck instead. De ahí viene el tema del patito, right? Use a yellow rubber duck instead. Está perpetuando el uso del yellow rubber duck. We're not kidding. Consult the Wikipedia article to learn more about this commonly used technique, rubber duck debugging. Yes,
He escuchado, o sea, les platicas, ¿no? Eso hace que tengas un diálogo interno, un monólogo, y te imaginas que es una persona tal cual, entonces no les puedes hablar mucho, les tienes que hablar exactamente como lo harías. Yo no tengo un Robert Duck, but I have a look with his Grogu, right? I have this one. Me lo regaló mi cuñada, that's awesome. Thank you, Cielo. Cielo is her name. That's weird, right? Do you know anyone who's called Cielo? I do. It's my sister-in-law. Okay, so that's one technique, right? The yellow rubber duck. Then number 2, try to isolate the problem. Trata de aislar el problema. You can extract the part of your code that is suspected of being responsible for your troubles and run it separately. You can comment out parts of the code that obscure the problem. That's a funny expression here. You can comment out parts. Comment out, y es lo que hablábamos ayer, ¿no? De cómo estas preposiciones, que para los que estamos hablando en español, parece como que están de más. But if you comment something, right? Comentas una parte del código, comentas algo, you comment the code, right? Pero si le pones la preposición out, estás siendo enfático en que lo estás dejando de fuera a través de comentar. Con un pound, con un hashtag, whatever, right? Con un hash. So, coming out. Traten de utilizar esta expresión completa. Es un chunk. Traten de utilizar esta expresión completa every time you're telling someone that que comente su código. Comment out. Not only comment. Okay? Not only comment, but coming out. Okay? Coming out parts of the code that obscure the problem. Assign concrete values to variables instead of reading them from the input. Test your functions by applying predictable argument values. Analyze the code carefully. Read it aloud. Eso lo hago todo el tiempo. Pero mientras estoy en live, cuando estoy haciendo ejercicios aparte, no lo hago aloud, en voz alta. Y creo que te obliga a llevar un tren de pensamiento, un hilo de pensamiento when you do this aloud, en voz alta. So yeah, estos son very useful tips, right? Okay. If the bug has appeared recently and didn't show up earlier, analyze all the changes you've introduced into your code. Sí. Ahí es donde me doy cuenta de algo, ¿no? Yo siempre digo que tengo mala memoria y que no me acuerdo dónde dejo las llaves y que no me acuerdo a veces el nombre de las personas, pero no, para ser sincero, no estoy poniendo atención, porque cuando estoy haciendo esos ejercicios de código y de repente algo ya no cuadra, ya no avienta lo mismo, me acuerdo exactamente qué hice antes de que tuviera ese problema. So it's not a memory problem, it's a focus problem, right? A focusing problem, a paying attention problem, right? One of them may be the reason. ¿Se fijan cómo este dash de aquí está haciendo como agregando información a lo que se acaba de decir? Esto es lo que quiero que utilicen. Esto, como si fuera una coma, como si fuera un paréntesis, ¿ok? Number 4, take a break. Drink a cup of tea. Take your dog and go for a walk. I don't have a dog. Walk. No walk, okay? Walk. Read a good book for a moment or two. Make a phone call to your best friend. You'll be surprised in how often it helps. Fíjense cómo, bueno, no sé si es el tema del año o no sé, pero no dice que vayamos a las redes sociales y creo que es lo principal que hacemos, ¿no? Cuando algo ya nos trabamos y estamos un poco frustrados, lo primero que hacemos es ir a hacer dumb scrolling. Scroll is this, right? When you are in your phone and you go like this, right? Bueno, así es como lo hacemos los viejitos, con el dedo índice, pero
La chaviza lo hace así, ¿no? So you scroll things up, right? You scroll, but it's dumb scrolling. Dumb scrolling. O sea, te desconectas. Ya no entras en un estado como de pensar, sino de recibir lo que el celular te emita, lo que la red social te emita. Y eso creo que para este proceso no ayuda mucho. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes, cuando se encuentran con un problema, you come to an impasse, que ya están trabados, ¿qué es lo que hacen? Van a las redes sociales, y si van a las redes sociales, pudieran decirme si les funciona igual que a lo mejor, como dices, estos advices, that you go for a walk, or call to a friend, or whatever, right? Pero si funciona eso o no. Por algo creo que no está puesto aquí. And then number 5, and this is really a really good one, right? Be optimistic. Optimistic, not optimistic. Optimistic. You'll find the bug eventually. We promise you this. Man, es como algo bien complicado. ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor, right? The imposter syndrome. The imposter syndrome is such a pain in the neck, que estás haciendo algo y dices, bueno, es que a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto? Debería estar dedicándome a otra cosa. Yo no me dedico principalmente a esto. A lo mejor no sirvo para esto, no soy lo suficientemente listo, whatever. Y es como un roller coaster de feelings and emotions and whatever. Y de repente te viene la idea. No sé explicar el proceso, pero te viene la idea, right? Te viene la idea y te emocionas, vienes, la implementas y a veces funciona y te sientes como the king of the world, right? Yes, pero hay otras veces que te da la idea y vienes con el mismo hype, with the same feeling, you implement the idea and it doesn't work. Y vuelves acá como, no, man. Y vuelve el síndrome del impostor todavía más fuerte. But anyways, the thing is that no hay un bug o algo que no pueda ser solucionado. Y en este 100 Days of Code Challenge todo lo hemos tratado de hacer como conforme a lo que hemos aprendido en el tutorial. De repente dice, bueno, utiliza este método, utiliza este otro método que aún no hemos aprendido, y siento que es como cheating resolver estos labs o estos challenges cuando todavía no lo hemos aprendido, no nos lo han enseñado y no sabemos cómo funcionan exactamente, ¿no? Pero la verdad es de que si estás en una chamba, lo que importa de alguna manera es el resultado, no tan solo el aprendizaje. Aquí estamos capacitándonos como para poder resolver un problema dentro del mundo real. Y entonces, pero cuando ya estás en el work, you have to solve the problems, even if you understand them or not. No estoy diciendo que siempre hagan eso, pero al final de cuentas hay que ser un poco pragmáticos a la hora de estar solucionando temas, ¿no? Right, dice Agustín González, gracias, entré y me enganché. Thank you very much, Agustín, qué bueno que te esté gustando este 100 Days of Code Challenge con Python. Vamos en el día 42, Agustín. Dale seguir y activa las notificaciones para cuando estemos live. Tenemos live Monday through Friday, 1 p.m. So, también tenemos martes y jueves los One Adepts, donde vemos frontend. Ok, ahorita estamos viendo Python only. Luego dice Paul Matías, when a block appears, I leave the task and walk a little bit. Yeah. But if you live in Mexico, probably if you go for a walk, you're not gonna come back. Right? Ya se la saben, órale la cartera. No, come on. Dice Dubis, entré y estoy atenta a tu lectura. Muchísimas gracias, Dubis. Muchísimas gracias por estar atenta. Ojalá te esté sirviendo para mejorar tu pronunciación. Recuerda, esto es un episodio como de Dora la Exploradora. Hay que repetir lo que escuchemos para que sirva lo que estamos haciendo. Y dice Demet, sometimes I check myself, but sometimes I also talk with another person. You talk to, you don't talk with, you talk to. Right? You talk to another person. Y está perfecto como lo dices, Demet. Nada más recuerda que en el inglés siempre hay que utilizar sujetos. Always use I. Sometimes I check myself, but sometimes I also talk with another person. Parece redundante, pero no lo es. Eso es algo que a mí me gusta mucho del inglés, que puedes repetir palabras, sonidos, cacofonías, and whatever. And it's okay. No
contrario a lo que es el español. Siempre tenemos que estar cambiando los términos para no sonar repetitivos. Y luego nos comenta Agustín también, soy un programador dinosaurio. 61, oh my God, quiero mejorar mi inglés porque nunca lo hablé, solo lo entiendo. Vivo en Resistencia, Chaco, Argentina. Un saludo hasta Argentina. Excelente, Agustín, qué bueno, qué bueno. 61. Yo tengo 40 años. I'm 40 and still learning. Yeah, thank you for watching, guys. Thank you for watching. Okay, cool. 4.7.13. Oh my God. Se viene el 14 y el 15. 14 y 15. ¿Sí dijimos que el 15 es el quiz? O el 15 es el summary. I don't remember. So 4.7.13. Unit testing. A higher level of coding. Unit testing. Pruebas unitarias. Eso lo vemos mucho en las vacantes, ¿no? Unit testing. Let's find out more about unit testing. There is also one important and widely used programming technique that you will have to adopt sooner or later during your developer career. It's called unit testing. The name may a bit confusing. ¿Se han dado cuenta que esta palabra casi siempre antecede a la palabra be o que está junta? Maybe, right? Este error fosilizado que tengo de decir antes de leer está haciendo aparición aquí el día de hoy. Entonces, si a ustedes les pasa, es algo que lo hacemos mucho en clase. A ver, no, tienes que leer lo que dice, no lo que tu cerebro vea o se adelante a decir, ¿no? Por ejemplo, muchas personas cada que ven el I le pegan el am y así estemos viendo presente simple o presente perfecto donde no existe el be en este tiempo gramatical. Siempre dicen I'm y no es I'm, right? Es I. Aquí yo estoy diciendo maybe, right? Y luego me confundí un poco porque también be es a bit, right? So the name may a bit confusing. The name may a bit confusing. As it's not only about testing the software, but also as it's not only about testing the software. What? O sea, que no es solo de testear software, but also, and most of all, en la mayoría de los casos, about how the code is written. I'm confused. Well, not confused. I'm intrigued. Estoy intrigado. To make a long story short, esta es una frase que se utiliza mucho. Apúntenla por ahí. No sé, en una libreta o en un blog de notas por lo menos, o en un notes or whatever, right? On your Notion or whatever. Pero to make a long story short es como para no hacerte el cuento largo, así decimos nosotros, ¿no? To make a long story short. Y es una expresión muy utilizado, muy común. Noten otra vez el uso de esta línea que se llama dash. Ok, so to make a long story short, y esto pudiera ser una coma fácilmente, ¿no? Unit testing, o unos 2 puntos, o un paréntesis en este caso no, pero pudiera ser 2 puntos o una coma. Unit testing assumes that tests are inseparable parts of the code and preparing the test data is an inseparable part of coding. Otra vez. Unit testing assumes that the tests are inseparable parts of the code and preparing the test data is an inseparable part of coding. This means that when you write a function or a set of cooperating functions, you're also, esta nunca la había escuchado, obligado. Mire, en inglés nunca había visto obligado de esta manera. You also must create, yo hubiera dicho. O you're also asked, right? Pero esta no sé. Y qué bueno que está pasando esto, porque me da oportunidad de compartirles una gran herramienta que yo utilizo para
saber las pronunciaciones cuando me topo con alguna palabra nueva. Entonces, look, llevaba uno, ¿verdad? Yeah. Let me go again. There you go. Yeah, it doesn't have you. Right, so like this. Forvo.com, right? I'm gonna go full screen with this in order for us to look at the full page. Okay? Wait, there you go. So Forvo.com is a website that collects pronunciations, live pronunciation, human pronunciation from all over the world, right? So users come here and upload their recordings. Yes, una palabra, vienen, la pronuncian, se graban y la suben. Y entonces ustedes están escuchando a personas del mundo real, right? No inteligencia artificial, no un algoritmo, diciendo estas palabras. Y lo padre es de que está enriquecido con acentos de todo el mundo. Por ejemplo, aquí hay británicos y acá hay americanos. De repente vemos australianos o something, pero creo que en este nada más hay de estos dos. Sí, a veces hay gente de Nueva Zelanda, hay gente de todo el mundo acá. So, yeah. So, let's find out how this word is pronounced by a British male, right? Obliged. Obliged. Esa estuvo chida. Obliged. 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 ¿Sí lo escuchan? Sí les estoy compartiendo el sonido de este tab. Déjame saber si lo están escuchando, please. And then an American male, right? Only males today. Okay. Male. A male from the United States. Obliged. Okay. Obliged. Y como que a este no les gustó que diga O y todos están diciendo O. Obliged. Mira, no me había dado cuenta que los puedes bajar. Pero tienes que registrar. Un día me registraré. Lo utilizo mucho, Lo utilizo mucho para personal use on how these things are pronounced, right? But yes, obliged. It's a not very common word, right? Agustín, no es precisamente con la A, no es oblige. Si te fijas, no es oblige, no es A. Es más bien como si la O y la A hubieran tenido un hijo. En español nosotros no tenemos este sonido. En español este sonido no existe tal cual, right? Inclusive en el alfabeto fonético este sonido es diferente del grafo del sonido A, right? Este es obliged, ¿ok? Obliged. No es obliged y no es obliged. ¿Te fijas? Esos son los extremos. Obliged, obliged. Es como la mitad. Obliged. Right. Eso para algunas personas puede ser complicado. Entender que no son los mismos sonidos. No entender, más bien aplicar que no son los mismos sonidos en español y en inglés. Estamos acostumbrados a un alfabeto onomatopéyico. ¿Qué es un alfabeto onomatopéyico? Un alfabeto que cada grafo tiene un cierto sonido. Y acá no, en inglés es un grafo y un montón de sonidos. That's the thing, right? Damn it, como si la O y la A hubieran tenido un hijo. Yeah, that's the thing, right? Perrillo. Perrillo. Ahorita te vamos a poner, Agustín, el diccionario de palabras que hemos acuñado después de 42 episodes that we've been here, right? So yeah, okay. Oigan, ahorita que hice full screen and then collapse again the screen, ya vi que ahí viene el summary. ¡Chan, chan! Y después el quiz, man. Okay, so
vamos a meterle velocidad para alcanzar a hacerlo. So, you're also, fíjense también esta also, ay, oiga, no lo estoy poniendo acá de la manera que debe ser. Yes, there you go. Also, you're also, y no also, right? You're also, no, you're also. Y se parece esta a esta. You're also obliged to create. Y podemos saber el significado fácilmente, ¿verdad? Obligado. You're also obliged to create a set of data for which your code's behavior is predictable and known. This means that when you write a function or a set of cooperating functions, you're also obliged to create a set of data for which your code's behavior is predictable and known. No entendí. To make a long story short, es que se me olvidó por lo que hicimos del forward and everything, right? So yeah, let's read that again. To make a long story short, unit testing assumes that tests are inseparable. Que los tests son inseparables, partes inseparables del código. And preparing the test data is an inseparable part of coding. Y que la data para el test son inseparables. Estoy como overwhelmed. Estoy pensando mucho de esto porque digo, ahora que estamos haciendo en este sitio los ejercicios de Code Words, right? Ahí pues ya vienen escritas los tests, ¿no? Para ver si las soluciones que tú estás poniendo son adecuadas. Pero el punto es de que siempre me pregunta, ay, ¿quién se dedica a hacer los tests? ¡Qué flojera! Empecé a crear cierta versión en mi cabeza de escribir tests, ¿no? Y ahora que me dicen que tú tienes que crear los tests, estoy como de, tienes que pensarle no nada más en cómo resolver los problemas, sino de cómo crear los tests y aparte cómo hacer que tu código truene, right? Por eso el QA no es nada más una onda de que si los divs están alineados, si hace clic o no hace clic el botón or whatever. This is also part of the QA, right? Dice Agustín, nos comenta, los tests no solo sirven para corregir, sino para mejorar para el futuro, cuando no estemos en este mundo. Yeah. Oh, that's deep. Eso está chido. Eso está deep, ¿eh? Eso está profundo, ese pensamiento. Thank you very much, Agustín. It is because, dice Leo, it is because when you prepare a unit test, you have to think about the input data. Exactly. Yeah, you have to think about the input data. Todo lo que el user le va a meter, ¿no? Y lo veíamos en lecciones pasadas. Veíamos cómo tú haces el código pensando que el usuario va a hacer exactamente lo que tú estás pensando, que va a utilizar tu programa como tú lo estás pensando, y no, ¿verdad? Si le pides un número par, a veces te va a mandar un string, a veces le va a dar enter, a veces te va a poner más de los caracteres que se necesitan, o no sé, whatever, right? So this is why I assume, I'm not an expert, you guys are the experts, and thank you for your comments, right? So I assume that you have to think out of the box in here, right? You have to think of every single case that can happen to every single thing that can happen to your code, right? Yes. Okay, I get it now. So, moreover, más aún, you should equip your code with an interface that can be used by an automated testing environment. In this approach, automated testing environment, a perro. In this approach, any amendment, cada cosa que se le haga extra, amendment, made to the code, amendment, repeat with me, amendment. Parece como que la D no suena, ¿no? Amendment, pero ahí está, porque si te la terminara en N, mi boca estaría y no es amendment, pero no le pongo mucho aire, por eso parece que no suena. Amendment to the code
Even the last significant should be followed by the execution of all the unit tests accompanied by the source. Now, let's go to verb again. Accompanied. I don't know, man. Let's listen. Yeah, so here we have male, puro male en este episodio. Ah, no, look, a female from the United Kingdom. Accompanied. Eso es British. Accompanied. Suenan igual. Accompanied by your source. Yes. ¿Qué dice Agustín? Dice enmienda. Sí, pero es que fíjate que en español la palabra enmienda tiene como una connotación política, ¿no? O sea, como que estás cambiando algo en la Constitución o something like that. Y sí, es lo que estamos haciendo acá. Para eso estamos utilizándolo, pero no es tan común cuando lo interpretamos. Aquí solamente pudiéramos decir en la interpretación en español que es algo que le agreguemos, algo que le cambiemos y no algo que le enmendemos. ¿Te fijas? Ok. Y el otro es... Ya se me olvidó. Accompanied, ¿no? Accompanied. Yeah, accompanied. Como need, como de necesidad. Accompanied by your source. Yes. Tal vez rectificación para amendment. Probablemente. Algo que le acomodemos. Porque una enmienda es como que en el contexto del español es como algo que ya fue implementado, pero luego es cambiado porque vemos que no funciona tanto, ¿no? Ese es el contexto, right? Y me gusta mucho esta interpretación de Dammit que dice cualquier modificación. Yes, esa me gusta más. Esa me gusta más. Y me gusta más porque está de acuerdo conmigo, ¿no? Es el sesgo. But anyway, so yeah. Amendment, right? Yes, amendment. Get the pronunciation right. Amendment. Okay, so to standardize this approach and make it easier to apply, Python provides a dedicated module named unittest. We're not going to discuss it here. It's a broad and complex topic. Si no, también vendría en el quiz. Therefore, va a haber una unidad de eso, supongo. Therefore, we'll prepare a separate course and certification path for this subject. It's called Testing Essentials with Python, and we invite you to participate in it. See you soon. ¿Cómo que see you soon? Ya se acabó. We are the champions, my friends. Tum, tum, tum. Oigan, acabamos el tutorial. We're finished the tutorial. We're done. ¿Se acuerdan que ayer veíamos esa expresión? We're done. Ya estamos listos. Terminamos. We're done. Wow. Can't believe it. Necesitamos un audio de risas de aplausos grabados. Summary. Sudé frío, amigos, Sudé frío. Quiere decir que ya vamos. Oigan, antes de pasar a la summary section, quiero recordarles que el día de hoy a las 6 de la tarde, si ustedes están en alguna de nuestras comunidades, ya sea en Discord o en WhatsApp, Discord para todos aquellos chavos, para la chaviza que le haya al Discord, que ahí están viendo los live streamings de Fortnite and whatever, right? So you can go into our Discord community, right? Y en WhatsApp para los millennials, generación X como yo, que los abruma el Discord,
con tantas notificaciones, también tenemos una comunidad. Aquí tenemos de chile, mole y pozole. Entonces, vénganse a cualquiera de esas comunidades para que reciban la invitación a nuestro círculo de conversación. Recuerden que es completamente gratis, tanto entrar a nuestra comunidad como los círculos de conversación que suceden todos los días a las 6 de la tarde, horario México. No todos los días, perdón, de lunes a jueves. Los viernes no, tenemos Free Friday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, right? We have Conversation Circle. Y me encantan esos círculos de conversación porque precisamente no son esos círculos de conversación, no son esos clubs de conversación que tienen ciertas personas con muy buenas intenciones y a la hora de la hora, pues no hay una tabla, un tema de pedagógico. Simplemente se juntan un montón de gente y empiezan a decir de dónde vienes, con qué trabajas, o qué hiciste ayer en el mejor de los casos y qué vas a hacer mañana, o some things like that. No, aquí nosotros tenemos un tema enfocado en tech, un tema que trae vocabulario clave ya predeterminado, que trae una estrategia de conversación y que al final de esta sesión se van a llevar eso: el vocabulario, la estrategia de conversación y la oportunidad de practicar. Nosotros tenemos una dinámica especial para que todos practiquen. No le hace que sean 100, 50, 20, 1000, whatever, right? Y me gustaría saber si alguien de los que nos están viendo el día de hoy ya han asistido a nuestro círculo de conversación y que nos deje un comentario de qué les ha parecido para que las demás personas que no han asistido y que nos están viendo se animen, ¿ok? So, join our WhatsApp community or our Discord community in order for you to practice Monday to Thursday completely free. Tenemos muchísimas cosas. Me parece que hoy hay book club. I don't remember. También tenemos book clubs. Tenemos un montón de cosas. Métanse ahí a la comunidad y vean todas las opciones que tenemos para ustedes completamente gratis. Ok. So, son las 2:07. ¿Qué deberíamos hacer? Should we continue with the summary section and take the quiz? Or should we go to code words and run an exercise? La cosa es de que si seguimos con el summary section, no vamos a hacer lab el día de hoy, y creo que sí nos sirve mucho el lab, y más que ahora que ya se viene, déjenme go full screen, ya que se viene el examen. Creo que necesitamos practicar. We need to practice. Yes. So let's go to code words, right? There you go. Aquí tenemos rank up. Ya le pusimos rank up. Random no. Fundamentals no. Creo que ya después de 84 horas podemos rank up. Sin leer, así como sea, la que sea. Train. Let's go. Déjenme hacer todo esto más grande para que sea más cómodo leerlo para ustedes, ¿ok? So we have this is the exercise. Root 13 is a simple letter substitution cipher. What is a cipher, guys? Do you know? Dice Demet. Yes, today is book club with the pragmatic programmer. Hoy nos toca lectura del pragmatic programmer. Oigan, ¿qué es un cipher? Me acuerdo, ¿saben qué? Que cipher es un personaje de The Matrix. You guys remember? Cipher says a secret or disguised way of writing code, and es encoding, cifrado, right? Cipher. Yes, cipher. Aquí nos dice Agustín, pues cifrar, claro que sí. Thank you very much. Ya, pues, mi cerebro se veía buscando una interpretación y eso sucede mucho en las personas que hablamos español. Cuando vemos una palabra necesitamos la traducción. Desafortunadamente nuestro cerebro nos pide una traducción y no necesariamente debería ser así, ¿ok? What is the Discord link? Let me put those links here. Let me go get them. Wait. Por aquí los tengo.
There you go. Aquí está el de Discord. There you go. Se lo estoy poniendo acá. Me parece que no va a poder ir a LinkedIn o X. Neither Facebook, but sí sale para YouTube and Twitch. There you go. This is our Discord community. And let me get the WhatsApp one, right? Let me get the WhatsApp. But I need to open the WhatsApp thing here. Wait. Ya, en lo que abrimos, en lo que se abre, en lo que reacciona la compu, aquí está el de Discord. There you go. Y en lo que jala esto, vámonos a seguir leyendo en la cata que tenemos para hoy. Les llaman catas. Cata es un ejercicio de artes marciales. Right? Es la idea, que entrenes, que eres un ninja. Está chido, ¿no? Yeah. Okay, so dice, root 13 is a simple letter substitution cipher that replaces, es lo que hemos estado viendo el día de hoy. No lo estoy compartiendo. Wait. There you go. So, root 13 is a simple letter substitution cipher that replaces a letter with the 13 letters after it in the alphabet. ¿Cómo? Is an example of Caesar cipher. Replaces a letter with the letter 13. With the letter 13. Letters after it in the alphabet. Root 13 is an example of Caesar cipher. Create a function that takes a string and returns a string ciphered with root 13. 13. Dice que es la misma hora de Houston. Es una pregunta, pues no lo sé, pero aquí lo podemos googlear. Right? ¿Qué horas son en Houston? ¿Qué hora es en Houston? En Honduras. En Kong, decía ahí. Las 2:12. Yes, Dummies. Dubis. Creo que es Dummies, ¿verdad? Yeah, es la misma hora. Es la misma hora en Houston than in Mexico. Okay. So create a function that takes the string and returns the string cipher with root 13. Noten cómo pronuncio 13. Hago énfasis en el teen. Muchas veces la gente no hace énfasis en el teen y termina diciendo 13. Y cuando lo estás diciendo a cierto paso, ese 13 se convierte en un 30 y por eso la gente se entiende mal. Ok, aquí ando en la comunidad en WhatsApp and let me just get the link for the invite. There you go. Aquí mero. Ahora sí. Y ahora se los pongo acá. Let me just copy paste that. So this is the link of the WhatsApp community, okay? There you go. So let's continue reading this part. Wait, where are we? Yes, there you go. Y acá se los pongo. Ahí mero. So create a function that takes a string and returns a string cipher with rot 13. Rot or root? Rot, isn't it? Rot. If there are numbers or special characters included in the string, they shall be returned as they are. Okay, only letters from the Latin English alphabet should be shifted. Shifted. Like in the original Root 13 implementation. Please note that using encode is considered cheating. Y es lo que les digo, ¿no? O sea, utilizar estos métodos, pues no. Muy bien, ok. No entendí bien cuál es el, ¿cómo se llama? El método
root 13. But let's Google that, right? So, what is the root 13 cipher? Y también examples, right? Says root 13, also known as Caesar cipher, is a substitution cipher that replaces each letter of the alphabet with 13 positions ahead of it. I got it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí empieza en la 14. De manera que hello, H es igual a U. E is equals to R. L will be equals to YY. And B equals to, and O equals to B. ¿No salía esto en el código da Vinci? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No salía esto en el código da Vinci? Ok. So, a ver. ¿Cómo haría este? How will I do this? How would I do this? I will take the message. I will have the alphabet coded in a list. Así se me ocurre. Por ejemplo, que en una lista que se llamara alphabet, yo pondría A, B, C hasta el 13 como el elemento, tendría 13 listas. Pudiera ser 13 listas y cada elemento de esas listas serían those lists will have two elements. Uno, que A sea igual al elemento 14. No los estoy compartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, una lista donde A sea igual a N. So a second list that will be B equals to O, right? And the first element of this list will be A to M. And the second element will be N to Z. That's the first thing that I do. Then I will read the message. I will iterate over the message. So, que vaya y busque en esta matriz. Oh my God. Una matriz. O en esta lista de listas, que es una matriz. Ajá. Que vaya y busque y encuentre el primer elemento, perdón, el primer carácter en esa string. Oigan, ¿y qué pasa? Pero no, porque ¿saben qué estaba pensando? Que el string iba a ser únicamente construido con las primeras letras del alfabeto, pero no, en realidad puede tener del que sea. Y si me trae esta, y si el string tiene esta, entonces tiene que apuntar a la primera, ¿verdad? Ok. Bueno, no pasa nada. Entonces, itera sobre el string, que es lo que vamos a descifrar. Y cuando lo encuentre, me traiga el otro elemento de esa lista. Right? Que lo agregue, que haga append en otra lista y al final nada más join the list. ¿No? What do you guys think? You need a list or dictionary with all alphabets, with all the alphabet. Una list o un dictionary. ¿Ya aprendimos a usar diccionarios, va? ¿O no? Sí, ya aprendimos a usar diccionarios y no me acuerdo del uso de los diccionarios. Puras listas me acuerdo. Luego dice, hi everyone. Ese Yeshua, te hizo tarde, Yeshua, ¿qué show?
Yeshua siempre está acá con nosotros. What's up, my doggy? Luego dice Álvaro, teacher Álvaro, ¿cómo estás? Tu razonamiento apunta más a un diccionario, aunque no me gusta tanto. Podría funcionar. ¿Tú cómo lo harías, Álvaro? A ver, busquemos otro método. Álvaro, para quienes no sepan, Álvaro es maestro de Python. Es aquí, él siempre nos salva la vida. ¿Cómo se llama? Diario se me olvida, Álvaro, discúlpeme. ¿Cómo se llama la escuela en donde tienes clases? Otra solución. Let's think about another solution. Let's think about a different solution. Porque si a Álvaro no le gusta, seguramente hay una más fácil. O más Pythonistic. Or a fancier solution. ¿De qué otra manera puedo? Más fácil. Uy, una súper fácil sería tener todas las variables del abecedario con sus equivalentes. Por ejemplo, A igual a N, ¿no? A igual a N, B igual a O, C igual a P, D igual a Q. Y eso me río porque está como muy tonta, ¿no? Sería muchísimas declaraciones de variables, ¿sí? De que de la A a la M todo sea igual a N a Z, y luego de N a Z todo sea igual a A a M. Y luego ya nada más traerlas, ¿no? O sea, leerlas el string y decir, pues esta es igual a esta. Estaría más sencillo, ¿no? Menos Pythonistic, ¿no? Dice, I said, but no respond to me. To me? You sent... Aquí, Yeshua está haciendo... Llegaste tarde, Yeshua. Te perdiste la lección de cómo quitarle ese verb be, ese am, al I cuando no lo necesita. Aquí no necesitas el verb be. No lleva am, right? No lleva am. Es el I nada más. I send a DM to me, a mí, y no te he contestado. La verdad, les voy a decir una cosa. Ayer pusimos un seed, dice Teacher Alex Seed, un tweet, un post, así es como Elon Musk quiere que le llamemos, un post de que nada más nos quedaban poquitos lugares. Creo que me quedaba uno para A2 y nos quedaban 3 o 2 para B1. Llovieron DMs, llovieron muchísimos, no me he dado abasto. Le he dicho a Paula a ver si me puede ayudar, pero ella está muy ocupada con otras cosas. So, the thing is that tenemos muchas personas. Inscribimos tantas personas ayer que no nada más llenamos los grupos que teníamos abiertos, que eran 2, sino que tuvimos que abrir nuevos grupos. Y ahora, hasta el conteo de hace rato, me dijo Paula que tenemos 4 espacios para A2 y 4 espacios para B1. Eso hasta las 12 de la tarde. So, tengo un montón de mensajes. Sorry, Yeshua, sorry. Luego dice, busca la tabla. De veras. ¿Cómo se pronuncia? ¿Se acuerdan? ASCII. No, ¿verdad? Es que en italiano se diría ACI, pero no estamos aprendiendo italiano aquí. Y encuentra los valores para las letras. Ayer conociste el método alfa. No me acuerdo del método alfanumeric. Yes. Ahorita te contesto el mensaje, my friend. A ver, vamos a buscar primero cómo se dice, porque cuando no encuentro en mi cabeza la pronunciación de una palabra, de un término, me causa mucho conflicto. ¿Se fijan? Otra de las features que tiene este Forbo es que tiene varios lenguajes, ¿no? Lo que más prolifera acá es el English, pero ya tiene varios. Y miren, por ejemplo, en alemán, esta es una palabra alemana. Podemos ver, supongo, por la cantidad de pronunciaciones que hay. Ok, so
ASCII. 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 What is ASCII short from? ASCII, meaning American Standard Code for Information Interchange. Okay, now ASCII table. ASCII table, let's see that. ASCII table. Así es como nos sugiere Álvaro que lo hagamos. So I get ¿Cómo haríamos esto, Álvaro? Supongo que el character A equivale al decimal 98, como aquí vemos. Let me zoom in this thing. No tanto. Yes. A equals 97. Y entonces lo que voy a hacer que en lugar de que sea 97 va a valer 110. Y luego va a ir a buscar a los valores de 110 y me va a regresar la n. Eso sería. What do you think? What do you guys think? Will that be the solution? So a list or a dictionary with equivalence of ASCII decimal numbers, right? And then according to one number, you look into another list for that specific number and the equivalent del 14 hacia adelante del alfabeto. También Álvaro nos está dando una pista y dice, a ver, el método alfa. I don't remember about the alpha method. Alpha method in Python. What does it say? It says es alpha. Ese fue el que vimos, ¿no? Is alpha string function examines a string for alphabetical characters and returns true. Sí, para la segunda parte, ¿no? Dice, bueno, si es alfanumérico, entonces sí va a entrar a esta condición. Y si no es alfanumérico, entonces va a regresar el mismo. Ok, I get that part. Eso está fácil. Digo, no sé cómo hacerlo, pero creo que ese no es el mayor de nuestros problemas right now. A mí me late esta lista. Yo haría así. A ver, vamos a empezar a hacerlo. Es que ese que hago es por no seguir las buenas prácticas. Debería estar escribiendo como pseudocódigo. Yo en una hoja de papel. Yo haría esto. Una lista. I will do this. A list that contains the characters A to this one, aquí está. A to M, right? And with their equivalents, right? And to Z. That's the thing that I will do. And then a second list that will say that with the characters N to Z with equivalence in A to M. And then I will iterate, trying to reading the first trying to read the message, right? And if the character of the message is contained in the first list, you go into the first list and retrieve the equivalent. If not, goes to the second list and retrieves o retrieve, otro. Entre el inglés y el Python, retrieves, right?
escribí mal. Retrieves. Retrieves. Ah, no escribí así. Retrieves. 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 How do you write retrieve? Retrieve. Estoy escribiendo mal. Yeah, with this. Retrieves. 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 Right, retrieves. That retrieves the equivalent. And then append it to another string. That will be it. What do you guys think of my solution? What do you guys think? Okay, let's open the Visual Studio Code number 2, second edition. Visual. Let's start coding. There we go. Let me share my screen with you guys. ¿Qué onda? ¿Ya se rajaron con los comentarios de cómo le podemos hacer o qué? Es el mismo número de personas que nos estaban viendo hace rato y que ahora no me comentan. No es tan difícil, ¿o sí? There you go. Let me hide this thing. So yeah. Ahora dice, lo primero, convertir el string a minúsculas, ¿ok? Así solo trabajarías con minúsculas de ASCII. Ya. Share. Digo, yo ahorita controlo esto y ahorita vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle el mensaje en lowercase, right? So, string is going to be equals to... That's our string, right? Hello world, that's it. Nothing too fancy. Then, gonna split this thing. No, no es cierto. No, I'm gonna create the list. So it's gonna be A to M equals to, let me copy paste some alphabet here. The alphabet I'm so lazy. Lowercase, yo lo encontré en uppercase. Le hubiera hecho caso a Arturo. There you go. A to M. There you go. ¿Esto ocupa? No necesita, ¿verdad? Necesita, no ocupa. Necesita. And then A to M, and then N to Z. Right. So lazy again. Of me. Díganme, están muy callados. Están muy callados. ¿Creen que la estoy regando? ¿Creen que hay una manera más sencilla? Con el ilimitado conocimiento que traemos, of course. Ya me iluminó ahí la S. No se puede llamar esa variable S. Yeah, string. I'm going to say this string. So, esta es una lista que contiene the elements from the alphabet A to M, and then we have another list that contains N to Z.
Ok, pero ¿y dónde está? ¿Qué opinan si posicionalmente, para saber qué es el siguiente elemento, yo I insert this look? See what I'm doing? Eso quiere decir, por ejemplo, cuando itere a más 1 va a ser el equivalente de n. See that? Right? Or no? Dice, the list must be of strings with. What do you mean? The list must be of strings with apostrophe. What do you mean? Don't get it. A, B, C, D. D equals Q. E equals A, B, C, D. Q, this is R. F equals S. G equals T. Ah, de veras. Thank you very much. Yeah. Eso es lo que me dice damn it. Le estoy fallando. Si no son variables, ¿verdad? What do you guys think? Creo que debe de haber una forma más fácil y que le estoy regando bien gacho. ¿Eso qué? Ah, sí. Creo que debe de haber una forma más sencilla. Ok, ¿dónde vamos? A, B, C, D, E, F, G, H. De H, ¿qué sigue? H, U. A, B, C, D, E, F, G, H. This is U. Man. U, comma. It's going to be I, H, E. And the equivalent will be V. Si lo haces con un diccionario en donde la llave sea la letra y el value sea el valor, así solo revisas que la letra es y obtienes el valor de diccionario. Sí, también. Y es que, ¿sabes qué? Estoy haciendo... I'm doing this method because I don't remember how to use dictionaries. Pero está bien. Sí, ¿sabes qué? Yo también creo que esto no... Porque lo único que estoy haciendo es tratando de solventar el que no recuerde cómo utilizar un diccionario. So let's go and investigate how to use a bloody dictionary. ¿Y saben a dónde voy a ir? Voy a ir... debería ir al tutorial in order for us to remember how to use a dictionary.
or should I just go straight into Google and see how dictionaries work? It says in here, Boolean loops, lists, processing, function tuple dictionaries. Here is. Yeah, the composition, functions, no. Functions, results, tuples, and dictionaries. There you go, dictionaries. There it is. Because I don't remember, man. It will be like cheating, I believe. Okay. Yeah. Whatever sequence types and mutability. Yeah, vimos eso. As a for loop, forward mutability. Yeah. In situ list dot append. Yes. Tuples. No, not tuples. No tuples here. No tuples. We need dictionaries. How to use a tuple. Okay, whatever. And dictionaries. Dictionaries, another Python data structure, is not a sequence type, but mechanism is adapted to, and it's mutable. To explain what the Python dictionary actually is, whatever. How to make a dictionary. Aquí está. Dictionary cat equals cat. Es lo mismo que estoy haciendo, man. Ajá. Entonces, déjenle doy control Z a esto porque estaba exhausted. Yeah. Okay, let me go full screen again. Yes. So we're saying here that I'm gonna go A, and this is gonna be equal to M, right? No, to N. And then B, and this is gonna be equals to O, and so on and so forth, right? That's the thing. That's the only thing, right? First, I need to declare that. Okay, let's do this. So I'm gonna write alphabet, and it's gonna be curly braces here. And this is like this, right? According to the tutorial. No estoy compartiendo. But according to the tutorial, I'm going to go back to the tutorial. And I'm going to separate with commas each element of the dictionary. Okay. Ahorita que me estoy viendo acá, mucha gente me dice que tengo cara de enojón. Y ya, sí. Sí, ¿verdad? Sí. But I'm not mad. Ok. Dice, déjame también, pero ahora con los diccionarios puedes usar el método get, pasándole como argumento cada letra del mensaje original. Ok. So like this, isn't it? Estoy volviendo al diccionario porque digo al tutorial. I'm going back to the tutorial because I don't remember how to do this thing. Yeah.
Okay. Uh-huh. G equals. Me acuerdo que decían que había una manera más readable de dictionaries, ¿no? Podemos hacer esto. Ya. Sirve y todo está en la misma, in the same screen, right? Then H equals U. What happened here? Oh, wait, no. Wait. There you go. I. It's gonna be B. Then J is gonna be. What is J? If V, then it's gonna be W, isn't it? Comma. K is gonna be Y. Tell me why ain't nothing but. L is gonna be Z. Oigan, ya no me dio. ¿Me equivoqué en algo? ¿Me habré comido alguna letra? A ver, en el grafo, en la gráfica, the graphic of the rot 13. ¿Sí estoy bien con esa referencia del código da Vinci? M es igual a Z, L es igual a Y. M es igual a Z. Aquí estoy equivocado. L es igual a Y. Me comí la X. Yes, aquí estaba el tema. W, X, Y, N y Z. Y we need quotes here. Yes, quotes. And we don't need that square bracket. Okay. There you go. I have only. Ahí tengo nada más la mitad, ¿verdad? This dictionary has to be only till here, or do I need to go then N equals A or wherever? Pudiera invertirlo, bueno, todo se puede, ¿verdad? Pudiera invertirlo con un método, pero no me lo voy a complicar ahorita porque de por sí están viendo. Yeah, so okay, I'm gonna go N. Now I'm gonna go N through Z. This is A. This is O. And it's gonna be B, comma. I'm afraid of making it a mistake. I'm kind of nervous in here. I don't think that this is like quite better solution for this. I still believe that it has to be a better way to do this, right? It's too much work. Too much work. And then me está faltando el R, right? Voy en D. A, B, C, D, E. This is E. And S. Oh man, me faltó este. Right, and S equals to a F.
Dice Ever, hi, what time is the English for Depths meeting? 6 p.m. 6 p.m. Mexico time. Ever. 6 p.m. Remember, if you are in the community, if you're already in one of the communities, it doesn't matter if it is Discord or if it is WhatsApp, you get a notification. You get a notification that, hey, vamos a comenzar y acuérdense que hoy es esto and whatever, right? So Joshua says, remember the first solution, no need is better. No need is better? Remember, the first solution is every moment, all is iterative. Remember, the first solution no se necesita, es mejor, es lo que quiere decir. Remember, the first solution is not needed, no está, and is better. In software development, all is iterative. Sí, pero no se me ocurre cómo. Entonces, ¿qué debía haber hecho? No debía haber hecho todo este dictionary. Ayúdame, Joshua. No me dejes morir solo. So, F, G, ¿ya? A, B, C, D, F, G, comma. There you go. Yes, nice. G, H. Now we need an H. There you go. H, then I, isn't it? Yeah, I. And finally, close to the end. I, J, K, y aquí ya también tronó el asunto porque llega la M, ¿no? Y no puede ser la que sigue N, o sí. Z es igual a N. According to this thing, N es igual a A. Z es igual a M. N es igual a... Aquí me equivoqué en algún lado. Las... Z debería ser igual a M. Forgot the K. H-I-J, ya. K. ¿Se fijaron que más o menos como por ahí me equivoqué en el anterior? Como que hasta ahí me da el buffer de la memoria. Yeah. There you go. Ahí está. Yes. Dice Demet X equals K. Forgot the K. K. X, K. Okay. In line 4 is necessary it is necessary a comma almost at the end. Esta. Thank you very much. Ahí está. Okay. We got our dictionary now. Nobody can stop us. So now what? Alguien dijo the method get, right? Somebody said, somebody suggested use the get method. I don't remember how to use the get method, so I'm gonna Google it, right? Because I don't remember. I'm sharing my screen with you to see what we find here. Method get, dice my friend Emmett. So get method in Python. ¿Qué puse? Method. Get method in Python. We're looking for images. No. Python Dictionary Get. Este siempre me sale como primera opción en Google y no son ads. También Jigs for Jigs. A ver, en Jigs for Jigs me gusta.
Dice Python. No estoy compartiendo nada. There you go. Python dictionary get method return the value for the given key if present in the dictionary. If not, then it will return none. If get something is used with only one argument. Syntax dictionary that get key. Let's return the value for the given key. Grammar is key. The key name of the item you want. Que los keywords son los del principio y the value es el segundo. Okay. To return the value from. Optional value to be returned. So yeah, d dot get coding. Entonces te va a traer good. Esto te traería good, ¿no? Yeah, output good. There you go. Okay. Entonces, this is easy. This is easy. Le estoy haciendo mucho drama, la mera verdad. No es cierto. I'm just telling my head that. There you go. ¿Por qué no se comparte el Visual Studio Code? What happened to the Visual Studio Code? Where did it go? Where did it go? There you go. There you go, you little. Yeah. Okay, so for I in string get. No, ¿cómo? Dictionary get. ¿Cómo era el dictionary, right? Refers to the dictionary. That get. So here, alphabet that get I. Right? Let's just print. ¿Para qué tanto? Let's just print. Yeah, esto tiene que ir acá arriba. Yeah, it has to be here. There you go. There you go. Right? Yes. What is it gonna do? None, porque es espacio, ¿verdad? Entonces you, que es la H. There you go. You. It works. U R L. No. Yeah, R. Because E equals to R. Yeah, it works. It works. It works like a freaking charm. I'm happy. Thank you very much, Demet. Thank you very much, Joshua. Thank you very much, Álvaro. A Dogiri. A Perrillo. Yeah. So now we're going to make a variable equals to this thing. Right? Y que lo vaya agregando. Append solo es para whatever. No, es que new string. Append is only for list, isn't it? So, oh my god, what did I do? ¿Dónde se fue todo? There you go. Yeah, sorry about that. New string equals empty string. There you go. New string. There you go. Esto no va aquí, ¿o sí? Bueno, acá sí. Perra. Parece como que sí la hallo, ¿no? No, aquí we have a problem here. Houston, new string. What do you want from me? It says was not close. Oh. What do you mean?
Está loco. Ya no, que sí. Ah, no se puede. Why? That's the problem, right? The problem is not this. The problem is this. Dice Joshua. The print no can. No, it's can't. Involved in print method. Ah, ok. Save the new string and after print the new variable. No lo puedo hacer en uno solo. Es que me quiero ver como el Álvaro, que todo es en una sola línea. Ahora prueba tu string con algo como hello, high five. Delete, no, delete print. Yeah. Okay. And you need a new variable to. Okay. Okay, so no se podía hacer eso. Oh man, what did I do? Esto no. Ahí está. Right? Then I just have to print the new string. ¿Qué show con este squiggly line there? Line 10, new string plus alphabet that get apples. No, es que no iba eso. Ah, no, sí. Y dice Joshua right, pero no right. Dice que no puedo hacer esto. A veces funciona esto y no he entendido por qué. A ver si alguien me puede explicar. Nah. What about just Len? What about just range? That's the thing, because I don't know what I'm doing. String cannot be interpreted as a sentence. Okay, whatever. So no, that's not the thing. So, no debe modificar los números. Los símbolos especiales de su string lo tienes vacío. Ok. If I do this, you're saying that? Ah, sí, cierto. Perrillo. Ah, perrillo. No entendí por qué. ¿Por qué, Álvaro? Ahorita le quité nada más. I removed the blank space, right? I removed the space. That's the only thing that I did. Oigan, ya es tarde. Ya se acabó esta onda. Tengo que ir a comer. Let's just finish this because we're so close, isn't it? With the is alpha method. That's it. But, ¿por qué si le ponía why if I put a blank space there doesn't work? Why? Can only concatenate string, not one non-type to string. So the blank space is not a character. It's not part of it. It's not part of string. I mean, it's not string type. The blank character. Y aquí me dice damn it. Porque el espacio no está en el diccionario. So what about if I do? Creo que eso fue lo que me dijo Álvaro también y no mi ¿cómo se llama? Mi comprensión lectora falló, right? Yes. Dice, no debe modificar los números o símbolos especiales. Tu string lo tienes vacío. Creo que eso quería decir. Yeah. And damn it, nailed it. In the alphabet, there is no blank space. So I just add this one.
right? We didn't do it that much, but I believe that we did it. What do you guys think? What do you guys think? Creo que we're done, right? I mean, yeah, todavía no hace lo que Demet me dice, right? So, bueno, no lo que dice Demet, sino lo que Demet está pointing out. Ay, pero, ¿qué pasa con caracteres especiales? Y para eso vamos a utilizar the is alpha method, right? The only thing is that tomorrow when we continue doing this exercise, by that time, ya habremos perdido el code word exercise. So what I'm going to do right now is just I'm going to, debe de haber una manera aquí en Code Wars de que digas, oye, pues no, pausa, mañana le sigo, or something like that. Nunca he visto, Aquí probablemente you have not started any kata to add some, just click the start next to any kata title. Where? Do you guys get to see the star? No, right? This one? Está. Click to remove the bookmark. Voy a guardar. I'm gonna save the instructions to do it tomorrow, and if only because sometimes, I mean, this is the first time that I'm trying to save an exercise in here, and I'm gonna paste these instructions into our code as a comment. Yeah, for us to continue tomorrow. And what if let's see if I save the kata properly. Yeah, so if I go to home, and then I want to go to my bookmarks, there it is. Yes, and then you train again. Great. So yeah, this is how we're going to do it in order for me to get points, experience points, right? Okay. Good. Yeah, Joshua says yes. If you send numbers, patronal, right? You can modify. Yeah. And Opbama TV says hi. Hello, Opbama. Right. Okay, guys. So this is it for today. We spent more than 2 hours today, and this is really, really fine, and makes me real happy. Brings me a lot of joy estar con ustedes. Se ha acabado este live el día de hoy. 100 Days of Code Challenge ha terminado por el día de hoy. Estamos en el día 42. El día de mañana toca el día 43. Oh my God. 86 horas learning Python. Suspiro porque no me acordaba cómo utilizar los diccionarios. Ya llevamos 40 y tantos días y esto lo vimos como por el día 20. Y es eso lo que les comentaba acerca del space repetition. Creo que necesito estar practicando más esto. Y qué bueno que estamos haciendo esos katas online, right? I mean, live streaming. Para recordarnos, se viene mañana el resumen, se viene mañana the summary, and also the quest for the final module, and then the test. Creo que, déjenme por favor, ¿qué creen que debería hacer? Creo que debo leer todos los summaries again, right? Try to make something, I don't know, in Notion or in a notebook, or take notes or whatever, right? Because the test is going to be like kind of hard. I believe so, because I don't know. No sé si vayan a venir labs en el test o si vaya a ser pura teoría así como de escoge qué es lo que va a salir aquí. ¿Cuál sería la output of this thing, right? Who knows? Lo bueno es que el test es parte del tutorial y lo puedes tomar cuantas veces quieras, pero luego ya el examen, ese sí no. So, tomorrow we'll see that, right? No comamos ansias. Let's take it easy. See you guys tomorrow. Thank you for watching. Remember, today we have conversation circle, and after that we have book club.
come and join us. Come and join us. Completely free. Lo único que tienen que hacer es estar en alguna de nuestras comunidades, ya sea en Discord o en WhatsApp. No importa el nivel de inglés que tengan. Y mañana nos vemos también en punto de las 8:30 de la mañana en One Adepts cuando veamos este tutorial que hemos estado watchando de front end con Zach Goldwhite. Okay, see you guys tomorrow. Thank you for watching.